Bueno, muchachos, entonces el tema de hoy es un tema, llamémoslo así, para enmarcar todo lo que hacemos en esta primera parte del curso, sistemas formales. O sea, es como decirles, las matemáticas discretas se hicieron para poder hablar formalmente de los sistemas que vamos a modelar. Y no solo formalmente, sino para implementarlos, porque las implementaciones todas se hacen a través de sistemas formales como son los lenguajes de programación o cualquier sistema que uno haya visto, como vimos, Sabio, todos esos son sistemas que finalmente son formales, porque si no, no es capaz uno de implementarlos. Vamos a ver una introducción a los sistemas formales. Después de que hagamos la introducción, vamos a ver lo que tenga que ver con qué es un lenguaje formal, sus componentes, y vamos a ver lo que tiene que ver con qué es un aparato deductivo, sus componentes, y vamos a estar interactuando vía Sócrates cuando sea necesario. ¿Qué es un sistema? Entonces, un sistema, de alguna manera, es una realidad en la que ciertos elementos se agrupan por alguna razón que depende de un observador. Entonces, aquí es muy importante. Uno habla de muchos sistemas, como el sistema solar, como el sistema bancario, como el sistema académico, como el sistema respiratorio, como el sistema circulatorio. Bueno, hay un montón de sistemas, pero todos los sistemas tienen una definición que depende de un observador. O sea, si en el sistema que yo estoy modelando quiero observar las personas, pues las personas harán parte del sistema. Pero si no quiero observarlas, pues no harán parte de ese sistema. Si en el sistema que yo estoy observando quiero observar unas transacciones, pues ellas harán parte del sistema, pero si no las quiero observar, no harán parte de él. Entonces, un sistema realmente es una abstracción que uno como humano hace para entender una realidad. Entonces, uno trata de entender una realidad basado en lo que observa de esa realidad y a eso lo termina llamando un sistema. Un sistema porque las componentes de esa realidad terminan interactuando entre sí. Entonces uno define unos componentes, unas relaciones, unas interacciones y eso hace que sea un sistema. Entonces, ¿para qué sirve? Para entender una realidad, para estudiarla, para lograr comprenderla al punto de poder inclusive manipularla, manejarla, gestionarla. Entonces, cuando uno pretende entender una realidad, de manera que se pueda, ¿cuándo se usa? Para entender una realidad de manera que se pueda explicar y razonar sobre ella. Entonces, ahí es necesario crear un sistema, o sea, un lenguaje que permita denotar sus objetos y sus eventuales cambios. Para eso sirve un sistema, para entender una realidad, para estudiarla y para actuar sobre ella. ¿Y qué llamaríamos sistema formal? Entonces, un sistema formal, entonces la palabra formal lo que dice es que un sistema lo puedo describir de pronto en lenguaje natural, lo puedo describir de muchas maneras, pero un sistema formal se describe formalmente. ¿Qué es lo que llamamos formal? Utilizando un lenguaje formal y utilizando un aparato deductivo. Y la unión de ese lenguaje formal para hablar de ese sistema, más el aparato deductivo para inferir cosas sobre ese sistema, terminan creando el sistema formal. Entonces, un sistema formal, definición, es un conjunto de elementos simbólicos que pueden manipularse de manera adecuada, de suerte que reflejen una realidad deseada. Entonces, simplemente nosotros hacemos sistemas formales para modelar realidades que queremos manipular, que queremos entender, que queremos estudiar y que queremos comprender. Para eso son los sistemas. Entonces ahora vamos a, y un sistema formal, entonces dijimos que era un lenguaje formal más un aparato deductivo, pero ¿qué es eso del lenguaje formal? Entonces el lenguaje formal es un lenguaje con el que se denotan los elementos de la realidad modelada. Entonces un lenguaje tiene tres componentes. Un alfabeto que dice cuáles son los símbolos con los que yo uso en el lenguaje, con los que yo escribo en el lenguaje, con los que yo hablo, los símbolos para poder hablar, escribir, hacer cosas en ese lenguaje. Una sintaxis. La sintaxis indica cómo esos símbolos se juntan para hacer oraciones, frases, cosas válidas en el lenguaje. Y una semántica, que es la que dice, cuando yo escribo esto o esto junto con esto, ¿qué es lo que eso significa? Típicamente el sistema formal más
a la mano que tenemos nosotros es, por ejemplo, el español. El español o el inglés o un idioma. Porque un idioma tiene un alfabeto, una sintaxis y una semántica. Entonces, el lenguaje con el que nos comunicamos todos los días es formal. De hecho, cuando uno entra a clases de español, le cuentan que es que el alfabeto tiene A, B, C, D, F, G, A, todas esas letras. Por ejemplo, en Estados Unidos no ponen la ñ, ni ponen la Y, ni nada de esas cosas. Nosotros sí las tenemos. Entonces uno dice cuál es su alfabeto, sintaxis, cómo se forman las palabras, le enseñan a uno a hacer sílabas, luego a hacer palabras, y luego le dicen a uno, ¿y cómo se hacen frases? Entonces una frase va primero el artículo, luego al sujeto, luego va no sé qué, el verbo, el pronombre, le dan nombres a todo y terminan haciendo unas reglas para decir cómo se escriben las cosas en el lenguaje. Y luego viene una parte que es la semántica y es, bueno, usted las escribe, pero ahora tiene que entender qué es lo que dice allí. Entonces, ustedes le dicen cómo le da semántica a las cosas y cuando, entonces, que si escribió el verbo en pasado está hablando de lo que pasó, que escribió así está hablando de lo que va a suceder. O sea, hay miles de cosas que le dan semántica a lo que uno lee y esas tres cosas, alfabeto, sintaxis más semántica, terminan definiendo lo que es el lenguaje con el que voy a hablar. El lenguaje, el español o el inglés, el que uno habla, el que uno usa, suele llamarse lenguaje natural. ¿Por qué natural? Porque es el primero que nos enseñan y entonces es el que naturalmente aprendemos. Pero sigue siendo un lenguaje formal. No por eso, no. Ahora, a pesar de que las reglas del lenguaje evolucionan, ¿cierto? Por ejemplo, en la sintaxis hay cosas que antes tenían tilde y que ahora no, o hay cosas, palabras que antes eran unidas y ahora son separadas. O sea, hay miles de cosas, el lenguaje va evolucionando, hay palabras nuevas, etcétera. El lenguaje va evolucionando, pero sigue siendo un lenguaje formal, porque cuando evoluciona, evoluciona a través de una regla o a través de una excepción a una regla, porque eso también es típico. Y lo otro que tiene un sistema formal es un aparato deductivo. El aparato deductivo es para poder deducir, como su nombre lo dice, cosas digamos, que se modelan con ese lenguaje formal. Entonces, sirve para establecer elementos de la realidad que estoy modelando con mi lenguaje formal que tienen alguna cualidad interesante. Entonces, típicamente uno quiere deducir, por ejemplo, en semántica. Yo escribo en la aritmética, escribo 3 símbolos de suma, 5 símbolos de suma, 8. Entonces, yo quiero que la gente cuando vea eso le dé como significado 3 más 5, 8 más 8, 16. Y entonces diga eso da 16. Entonces, me dé un valor numérico y entonces que yo pueda tener reglas para deducir que ese 3 más 5 más 8 da 16 o mecanismos para deducir eso es lo que se llama el aparato deductivo. O cuando uno hace una afirmación y quiere saber si eso que dijo era verdad o era mentira, entonces tiene que tener unas reglas para deducir si eso que dijo era verdad o era mentira, como hacen los abogados ante un juez para demostrar la inocencia o para demostrar la culpabilidad de alguien. Eso es un proceso de deducción donde se usa el aparato deductivo del lenguaje natural para poder convencer a un público o a unos jueces que uno ha hecho una argumentación para decir, y por eso esta persona es culpable, o por eso esta persona es inocente. Entonces, para eso es el aparato deductivo, para deducir cosas en el sistema que uno está modelando con este lenguaje. Entonces, un sistema formal tiene un lenguaje formal y tiene un aparato deductivo. ¿Listo? Bien. Voy a dejar de grabar aquí.